24. Vamos, señoras y señores, a obtener información. Muchos de nuestros radio oyentes y también de la televisión digital de la cadena Democracia han podido apreciar en recuadro, en tiempo real, lo que está ocurriendo con el volcán Cotopaxi. A momentos es impresionante lo que está haciendo el coloso, pero no hay cambio de señales, no hay ninguna otra circunstancia para alarmarnos. Está cumpliendo el ciclo en el que la madre naturaleza le ha ubicado para este día. Ese es un proceso, estaremos a días, estaremos a semanas de que se produzca la irreversible erupción, como nos han mencionado aquí los científicos del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. De manera que en nuestra señal, y esto es lo que me entregaron, pero se me extravió, sí, en nuestra señal digital, de televisión digital, que usted pueda apreciarle, muchos de nuestros oyentes ya están en contacto con esa señal, la ven en su celular, la pueden advertir en su computadora de casa o de oficina. He visto que hay algunas personas que han acomodado en sus autos un celular para poder observar el estudio de la cadena Democracia y lo que aquí está ocurriendo en nuestra entrega informativa. Bien, usted puede ver el volcán Cotopaxi, hay cielo despejado, aparece en tiempo real este mismo momento en la señal YouTube, www.youtube.com channel. Y también está otra, esta es nuestra, www.democracia.es. Usted puede tener ahí en recuadro, como está apareciendo este mismo instante, la situación en tiempo real de lo que está ocurriendo con el volcán Cotopaxi. Sí, no era esto lo que yo dicté el día de ayer, no obstante, le dejamos a Patricio para que entregue a la señorita Ana María Canizares. Ay, mil perdones por estar dando este tipo de instructivos en la radio. Pero bueno, economista Alberto Acosta, muy buenos días. Nos da mucho gusto en tenerlo. Ya es tiempitos que no hemos podido contar con su generosa presencia. ¿Qué le parece? Estaba públicamente entrevistando al señor economista Mauricio Pozo, y él estaba, si es que no va a haber este tema del Fondo Monetario Internacional, como que se suspendería de última hora no, dice él mismo, en una autorreflexión dice, lo que pasa es que algo debe haber pasado en lo del Fondo Monetario, pero que la entrevista más bien ha de ser para explicar lo que realmente ha decidido el gobierno. Pero justamente ayer el alcalde de Guayaquil decía que con Correa no hay como jugar en una cancha más o menos delineada con las proporciones, reglas de juego, horarios y acertos que uno pueda respetar o darse por enterado o asimilar, porque cambia de opinión a cada momento. ¿Usted cree que el presidente ya se arrepintió o nunca estuvo preparando un convenio con los multilaterales, especialmente con el Fondo Monetario, comenzando naturalmente por el Fondo Monetario Internacional? Perdone, el tema económico es el que prima a este momento en la expectativa pública, señor economista Alberto Acosta, y gracias a Dios usted es un experto en ello. Gonzalo, muy buenos días a la audiencia de EXA, de Radio Democracia. Sin lugar a dudas, la ciudadanía, y con toda razón, está preocupada por lo que sucede en el ámbito económico.
aquel periodo largo de bonanza, de consumismo, en el cual aparecía en el horizonte el milagro ecuatoriano, ha terminado. Yo creo que eso ya es parte del pasado y hay que comenzar a hacer algunos análisis para preguntarnos qué es lo que sucedió, cuáles son aquellos elementos que están configurando este escenario de crisis. La crisis ya es una realidad, y cuáles pueden ser las alternativas para enfrentar esta situación. ¿Cuándo el presidente se dio cuenta, economista? A mí me parece que hay que anotar algo que es fundamental. Hay elementos que explican la crisis este rato. La caída del precio del petróleo, sin lugar a dudas, la apreciación del dólar, nadie lo discute, el tema del encarecimiento de los créditos a nivel internacional, y adicionalmente pondría yo, y esto es lo de fondo, el fracaso en el manejo económico por parte del gobierno de Correa, que no logró dar paso a una transformación de la matriz productiva y mucho menos cambiar la modalidad de acumulación primario exportadora. Ahora, los problemas no surgen cuando cae el precio del petróleo y se aprecia el dólar, sino ya antes. En el año 2014, a inicios del año, el gobierno se encontró de la noche a la mañana con que el cajero automático que tenía a disposición en esquina, que era la tesorería china, la posibilidad de adquirir créditos fácilmente en China, se había cerrado. Y ya no había posibilidad de seguir contratando con tanta facilidad créditos en China. El presidente viajó a principios de este año a tratar de reabrirlo, pero vemos que al parecer no funciona el cajero automático que tenía el gobierno por tanto tiempo. Yo y lo entonces, vi fruncido, sí. A principios del año 2014, el gobierno ya regresa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. No es que es recién ahora, no. En el año 2014, recuerde usted que el Banco Mundial le hace un gesto de simpatía al gobierno al ampliarle la línea de crédito. Le duplica la línea de crédito que tiene el Ecuador de 500 a 1.000 millones de dólares, y simultáneamente el Fondo Monetario Internacional realiza una revisión de las cuentas de la economía ecuatoriana, podemos decirlo de alguna manera, a control remoto, porque no viene la misión del Fondo Monetario Internacional acá, van funcionarios públicos allá y reciben la información. Y eso era indispensable, no para conseguir un crédito del Fondo Monetario Internacional, un crédito de facilidad extendida a largo plazo, mediano a largo plazo, o un crédito stand-by, o un crédito de estos de corto plazo, no. Era para conseguir el beneplácito del Fondo Monetario Internacional para poder colocar bonos en el mercado internacional. Y el gobierno coloca una cantidad importante de bonos, creo que fueron 2.000 millones de dólares, a 10 años plazo, en el mercado internacional. Fue en la época en la que además se entregó un poco más de la mitad de la reserva en oro del país a Goldman Sachs para que le facilite otro crédito, otra operación financiera. Y no sé este rato cómo está esa operación, si vamos a perder o no el oro, o si vamos a recuperar el oro, no sé. Pero eso es otro tema que señalo al margen. No hay transparencia en el manejo de las cuentas externas, del endeudamiento público, que era uno de los temas fundamentales que planteó la Revolución Ciudadana a sus inicios cuando convocó a esta famosa comisión de auditoría de la deuda externa para transparentar. No hay transparencia, pero es otro asunto. El hecho real y cierto es que el gobierno en la actualidad ha recibido ya una visión del Fondo Monetario Internacional. Ya no es a control remoto, ya no es por internet, ya no es por visitas de nuestros funcionarios a las oficinas del fondo, sino que ellos están aquí y le hacen una serie de recomendaciones. Claro, a primera vista uno diría, ya el Fondo Monetario Internacional ha llegado y está nuevamente echando raíces. Puede que sea así. No sabemos si se llegue o no a firmar un crédito contingente, pero la pregunta, o una facilidad extendida, la pregunta aquí es, ¿qué hace el Fondo Monetario Internacional en el Ecuador? Si el presidente de la República se cansó de repetir que caminar junto al Fondo Monetario Internacional o caminar junto al Banco Mundial era caminar de la mano de los responsables de la crisis económica de América Latina y de la crisis económica del Ecuador. Recordemos, mandó con viento fresco al representante del Banco Mundial, apenas se posiciona como presidente de la República, y toma prácticamente lo expulsó en 48 horas, y toma distancia del Fondo Monetario Internacional, con lo cual estoy de acuerdo, personalmente estoy de acuerdo, no tenemos nada que hacer con el Fondo ni con el Banco Mundial si nos van a imponer condiciones de política económica. Y hasta el año pasado, 2014,
el presidente de la República todavía arremetía públicamente en contra del Fondo Monetario Internacional. En abril del año pasado, recuerdo yo, que en una conferencia que dio en la Universidad Técnica de Alemania, el presidente decía que el Fondo Monetario Internacional es el perro guardián de los intereses del capital financiero internacional. Las cosas eran claras y categóricas. El presidente les recomendaba a los griegos dejar de pagar la deuda y de no aplicar este tipo de políticas económicas que están insertas en una lógica de austeridad, la política económica ortodoxa. En este contexto, tiene que ser muy duro para el presidente de la República, no lo dudo, tener que tragarse nuevamente la presencia del Fondo Monetario Internacional y las recomendaciones. Y un dato importante. Veo, y esto es obvio, no solo en el caso ecuatoriano, sino en otros, que el Fondo Monetario Internacional no ha archivado sus principios básicos de guardián del funcionamiento del capitalismo internacional, pero que va cambiando las formas. Ya no es tan rudo y burdo como era en épocas anteriores. Recuerde cómo a nuestro país le daban instrucciones de que las leyes tienen que cambiarse y le daban plazos, si no, no habían los créditos de stand-by o contingente. ¿Ya? Eso ha cambiado. Ahora el asunto parece que está en otro andarivel. Y no me sorprendería que haya una suerte de acuerdo tras bastidores. ¿Para qué? Para que el gobierno adopte ciertas medidas y después el fondo le aplauda. A la final, en el Fondo Monetario Internacional, tienen que estar muy satisfechos de que el gobierno de Correa sea el mismo que le haga retornar al Ecuador a su redil. Y en nada ha quedado el discurso altivo y soberano de la Revolución Ciudadana. Esos altos funcionarios se sonrieron pícaramente? Pero por supuesto, Gonzalo, ¿se imagina cómo estarán ellos de este rato frotándose las manos? Le recuperamos al Ecuador. Y no con un nuevo gobierno. Eso para ellos debe ser un éxito. Pero claro, y además han aprendido, creo yo, han aprendido, creo yo, a no imponer las cosas porque eso provoca respuestas y reacciones muy fuertes, lo que ha sucedido en muchos países latinoamericanos con gobiernos progresistas. En este contexto, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que hace aquí el Fondo Monetario Internacional, a más de dar recomendaciones y fortalecer la línea de los economistas ortodoxos, conservadores y prudentes, que estuvo representada, entre otros, por quien me antecedió en el uso de la palabra? Y adicionalmente, no solo es cuestión de si vamos o no a recibir un crédito del Fondo Monetario Internacional, sino qué es lo que se busca ya con la sola presencia del fondo, con la presentación de recomendaciones en línea con lo que está haciendo el gobierno. Y que, insisto, pueden haberse puesto de acuerdo en que se iba a trabajar así, e inclusive en los aplausos que le hace el fondo a ciertas gestiones del gobierno ecuatoriano. Así está. ¿Con esto qué conseguirán? Generar una reducción del índice de riesgo país para intentar colocar nuevamente bonos en el mercado internacional, generar un ambiente de cierta confianza para abrir la puerta a las privatizaciones, que léase son las alianzas público-privadas, en fin, ¿qué está cumpliendo el Pero ya Monetario? una línea procedente del fondo, ¿a cuánto podría ascender en las actuales circunstancias? He oído cifras, Gonzalo, no sé si hacía cierto o no sea cierto. He oído de 2.500 a 3.000 millones de dólares. 2.500, Sí, 10.000 bueno, pero no creo que sea ese el tema de fondo. La ¿De cuestión qué ya? el tema de fondo no es eso, cuánta plata necesitamos, ¿no? El tema de fondo es, en primer lugar, que hay que reconocer el gobierno del presidente Correa, que puso su brújula hacia la izquierda, lo más lejos del Fondo Monetario Internacional, camina ahora con su brújula hacia la derecha, lo más cerca posible del Fondo Monetario Internacional. Se está tragando grueso sus palabras de soberanía, de dignidad, de respeto al país, cuando decía que no tenemos que estar cerca al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Estamos retornando al origen, en una situación muy grave, porque estamos a puertas, estamos ya viviendo una crisis que es seria, que puede ser complicada, que puede tomar mucho tiempo, y que demuestra que este gobierno desperdició una oportunidad histórica para transformar el Ecuador de una manera profunda, de raíz estructural. ¿Por qué destruyó esa posibilidad? ¿En qué erró contundentemente si usted también, y perdone que recuerde, le acompañaba en esto de gastarse el dinero y los fondos de contingencia que llaman ustedes? Mire, en primer lugar, yo rescato como positivo el haber desarmado todos los fondos petroleros que se habían construido en gobiernos anteriores.
empezando por el El que FEIREP. le antecedió en el uso de la Sí, señor. palabra tenía dos que creó. Pero sobre todo era el FEIREP, y eso se desarmó Sí. en el gobierno de Palacio, cuando Rafael Correa era ministro de Ministro, Finanzas. sí. Y eso era indispensable hacerlo, porque esos recursos estaban ahí, no para atender las situaciones de crisis de la economía ecuatoriana, sino para tener recursos guardados con el fin de sostener alto la cotización de los bonos global y además dar una señal de confianza a los acreedores internacionales de que el Ecuador iba a cumplir con su palabra. ¿Eso era malo? Yo recuerdo, eso era muy malo, eso era pésimo, porque el Ecuador no podía acceder a esos recursos. En esas épocas, por ejemplo, el país requería dinero y alguna vez se contrató un crédito, las cifras puedo estar fallando este rato, ya son muchos años, de $100 millones de la Corporación Andina de Fomento, que nos prestaron, creo que fue al 7, 8% o al 9%, cuando nosotros teníamos depositado el dinero del FEIREP, de esos fondos petroleros, en la Corporación Andina de Fomento, y por esos depósitos recibíamos menos del 2% de interés por esos depósitos. Y este es un tema grave y preocupante. Además, no nos olvidemos que se establecía una regla, un límite macrofiscal, que no podía crecer el gasto público más allá, en términos netos, del 3.5% del presupuesto general del Estado. Había un estudio de Naciones Unidas, no lo tengo a mano, habría que rescatarlo, ¿ya?, que nos decía que si manteníamos esa meta macrofiscal que frenaba la inversión social y la inversión pública en general, habríamos alcanzado el nivel de inversión per cápita que tenía América Latina en 47 años. En esa época bordeaba nuestra inversión social per cápita $150 y en la América Latina el promedio era de 550. Era una rigidez que había que superar. En eso estoy de acuerdo, haber superado eso. Ahora, el problema es otro. ¿Qué es lo que se hace con tanta plata? ¿Cuál es la apuesta del gobierno con tanta plata? Ya hay un manejo dispendioso, irresponsable de esos recursos que se invirtieron en muchas ocasiones sin tener en consideración su utilidad, sin buscar, por ejemplo, un efecto sinérgico. ¿Qué es lo que digo con un efecto sinérgico? Que si invierte en algo, eso vaya a generar simultáneamente el concurso de otros agentes económicos. Usted me ha escuchado aquí desde hace muchos años atrás hablar de la necesidad de un gran acuerdo productivo nacional, pero no con los grandes empresarios beneficiarios de este gobierno, no con las grandes cámaras de la producción, con los pequeños y medianos empresarios del campo y la ciudad, preferentemente con el mundo de las cooperativas, de las asociaciones, de las comunidades, tratar de cambiar desde la raíz la economía ecuatoriana, para ir saliendo de esta dependencia de los productos primarios de exportación. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Fortalecer y profundizar los extractivismos. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Ampliar la frontera petrolera, Yasuní, Teté, el sur de la Amazonía. ¿Qué es lo que quiere este gobierno? Abrir la puerta a la megaminería. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Favorecer a los grandes monocultivos, los agronegocios. ¿Qué es lo que quiere este gobierno? Favorecer a los grandes grupos económicos, olvidándose que en realidad la apuesta de un gobierno transformador debió haber empezado por apoyar la economía popular y solidaria, a la cual le dimos un puesto preponderante en la Constitución de Montecristi. El gobierno, que se llenó la boca hablando de revolución, terminó favoreciendo a los grandes grupos oligopólicos del país. ¿Esto cuándo fue? Porque, para ser exacto, economista Acosta, yo esto a usted le he oído por lo menos unas 2 décadas, hasta 2 décadas y más. Este modelo, digamos, esta infraestructura que usted está reclamando. Y usted abandonó la revolución, se mantuvo en la revolución en puestos de decisión mayúscula un buen tiempo. Y ahí no progresó esto. Mire, o simplemente cuando a usted le tenían secuestrado en la ciudad a donde van a ir a hacer algún acto próximamente, ahí no se hablaban en esto de esto, los lenguajes eran muy parecidos, los suyos con el señor presidente. En una primera etapa, como señalo, la brújula del gobierno estaba hacia la izquierda y se comenzó a transitar en esa dirección. Pero paulatinamente el gobierno se quedó simplemente con una orientación hacia la derecha. Actuó, como ya lo he dicho varias veces, como aquellos conductores irresponsables,
Primero ponía direccionales a la izquierda y curvaba a la izquierda. Después ponía direccionales a la izquierda y curvaba a la derecha. Ahora ya pone direccionales a la derecha y curva a la derecha. Ya sin ningún rodeo, sin ningún empacho. Y el hecho real ahora es que se ha perdido una gran oportunidad. No, Gonzalo, hemos perdido una oportunidad histórica. Un gobierno que está en funciones casi 9 años. Ningún gobierno ha estado tanto tiempo en funciones. Es el gobierno que mayor cantidad de ingresos económicos ha tenido en toda la historia de la República. Es el gobierno que mayor respaldo popular tuvo en el país. Es el gobierno que contaba con un marco jurídico constitucional que le favorecía realizar las transformaciones estructurales. Y no lo hizo. Profundizó los extractivismos, profundizó la economía primario exportadora y terminó por favorecer a los grandes grupos económicos. Le he mencionado aquí cuál es la concentración en los grandes mercados. Le he mencionado muchas veces, recordemos que las empresas telefónicas, las dos grandes, Claro y Movistar, la una de Telefónica y la otra de Carlos Slim, controlan más del 73% del mercado y han llegado a tener utilidades anuales sobre patrimonio neto de más del 38% en este gobierno de Revolución Ciudadana. La banca ha obtenido las mayores utilidades de toda la historia de la República. Y eso creo yo que debe hacernos a nosotros reflexionar. Pero ahora bien, estos elementos con los cuales nosotros simplemente analizamos el entorno de la crisis y anotamos cuáles son las razones para esa crisis, en donde no puede quedar al margen el fracaso económico del gobierno, no significa que tenemos que regresar al Fondo Monetario Internacional, ni mucho menos. Sí hay alternativas, y hay alternativas concretas que se pueden abordar y que se deben abordar. ¿Cuáles, por ejemplo, economista? Bueno, le voy a plantear algunos elementos. Nosotros hemos hecho una propuesta y la estamos distribuyendo para la discusión, porque creo que es importante que esto se debata ampliamente. Necesitamos una política fiscal austera y que sea contracíclica. Nosotros tenemos que revisar... si eso es lo mismo que dice el fondo. Vamos viendo si es lo mismo que dice el fondo. Usted está copiándole al fondo. Óigame lo que voy a decir. Nosotros necesitamos revisar las inversiones y gastos según su eficiencia económica, social y ambiental. Yo nunca he oído que el Fondo Monetario Internacional se interese por lo ambiental. No. Jamás lo ha hecho, así que vamos por... Entonces, hay que ir postergando o eliminando gastos superfluos y sobre todo aquellas inversiones que no rindan frutos en el corto plazo. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, ¿para qué tenemos las plataformas gubernamentales? ¿Necesitamos plataformas gubernamentales? No. ¿Qué es lo que necesitamos también? ¿Para qué necesitamos tantos ministerios coordinadores? ¿Usted se acuerda de la palabra detalloso? Que hay que ser detalloso, pero claro. Sí. Hay que ser detalloso en las propuestas. ¿Para qué nos sirve? No, pero detalloso es... yo le concebía, por lo menos en mi tiempo, y no creo que haya mucha distancia, la persona que exagera en que él es el autor o digamos el dueño, el que saca... Eso no es detalloso, es lamparoso. ¿A quién se está refiriendo? Exactamente, exactamente. Ahora, chinchoso es quiteño, sí, y lamparoso también es quiteñísimo. Bueno, ¿por qué el presidente entonces es lamparoso y usted también es lamparoso? Porque las mismas cosas que que buscaba practicar o le exigía como recomendaciones fundamentales el fondo, el señor presidente... No, señor, esto no es del fondo. Aquí nosotros estamos señalando las cosas muy claras. Por ejemplo, estamos en contra de las privatizaciones. Alianzas público-privadas no aceptamos. Nos parece terrible. El hecho de vender las gasolineras de Petroecuador, que tienen que ser entes productivos muy rentables, demuestra la incapacidad de quienes han estado al frente de Petroecuador, que no le han logrado hacer funcionar como empresa. Pero ha estado un hombre de izquierda. ¿Qué de izquierda? Por favor. El señor el actual, ¿cómo se llama? Hagamos cosas, no me haga perder el tiempo. Está demostrando su incapacidad para manejar la empresa estatal de petróleo. Mire, nosotros tenemos que desarmar todo aquel aparataje tan costoso que sirve para sostener la propaganda gubernamental. Empezando por la Supercan o Supercom, como usted quiera llamarle. Claro. Todo eso cuesta plata y no sirve para nada. Hay que desarmar también todas aquellas instituciones dedicadas a espionar a la ciudadanía. El espionaje a la oposición y a la ciudadanía no sirve para nada. Hay que desarmar eso. ¿Y nosotros tenemos costará eso, no? Claro, renovar la administración de las empresas públicas. Un asunto en lo que puede decirme que estoy con el Fondo Monetario Internacional. Hay que relocalizar los subsidios. Por supuesto que hay que relocalizar los subsidios. Cuando yo me retiro del Ministerio de Energía y Minas, el 14 de junio
el año 2007, el último día que estuve en el gobierno, 14 de junio de 2007, yo entregué al presidente de la República la Agenda Energética 2007-2011, en donde planteaba, y puede buscar ahí, está disponible en Internet, mecanismos de cómo se puede abordar el tema de los subsidios. Hablábamos en un capítulo de precios de la política, precios de la energía y de los subsidios. Había que desmontar. ¿Qué estamos proponiendo ahora? Echemos abajo el subsidio a la gasolina. ¿Por qué no? Pero establecemos que el transporte público tiene que ser gratuito. Y subsidiemos el transporte de personas y de bienes a nivel de lo que se necesita trasladarse en términos intercantonales, interprovinciales, dentro del país. Eso subsidiemos. Subsidiemos el diésel, eso sí, pero eliminemos la posibilidad de que haya autos a diésel. Facilitemos a que el aparato productivo se oriente a consumir electricidad que vamos a tener en exceso y que no consuma diésel, no de la noche a la mañana, porque eso genera costos mayores y eso puede ocasionar un impacto en términos de competitividad. ¿Por qué no damos una respuesta al tema del gas doméstico? Yo no creo que la mejor solución sean las cocinas de inducción. La propuesta la conocemos desde hace tiempo. Piense lo que podría hacer esto, Gonzalo. Envasar gas doméstico, no en bombonas de 15 kilos, sino en bombonas de 5 kilos, con una mezcla diferente de propano-butano, para bajar el rendimiento energético de ese gas, que sirva solo para calentar la comida, para hacer la comida, para la cocción de alimentos, ¿ya? Y ese gas sí le vendo subsidiado. Pero ¿cómo distribuyo ese gas? Petroecuador es la que envasa ese gas, solo la empresa estatal, y es la que construye las instalaciones en terrenos que tienen que entregar en comodato los municipios. ¿Y quién administra eso? Las propias comunidades, una empresa mixta. Comunidades, municipios, la empresa estatal de petróleo. Y comenzamos a colocar el gas subsidiado y vamos eliminando el subsidio del gas para los sectores más acomodados que no puede sostenerse. ¿Y viene toda la gasolina a precios reales? Y la gasolina podría ser gasolina a precios reales, pero a precios internacionales, quiero decir. Eso habría que discutir el valor. Pero el transporte público, gratuito. ¿Por qué no pensar en soluciones de ese tipo? Porque no se puede sostener los subsidios que benefician a los más ricos y no a los pobres. Pero hay que trabajar eso. Pero ya ni Putin usa esos. A mí me importa que Putin use o no use, me importa un rábano, mi querido Gonzalo. Nosotros no tenemos que andar viendo fuera de nuestras fronteras qué es lo que hacen los otros para copiar, sino para aprender si es necesario y tener la capacidad de dar nuestras propias respuestas. Mire, en términos tributarios, ¿qué es lo que están pidiendo el Fondo Monetario Internacional y los economistas ortodoxos, conservadores y prudentes? Que ellos mismos se calificaron como tales y quedaron economistas OCP, ¿ya? ¿Qué es lo que están pidiendo? Que haya una reducción de ciertos impuestos. No, señor. Se escapó de matricularse el señor presidente en ese grupo, porque ya iba a trabajar con el fondo. Bueno, y no sé si esté trabajando con el fondo, eso yo no sé si esté camino de ser un OCP transgénico, ¿no es cierto? No sé si vaya a llegar a ese nivel, pero el asunto es un mutante, sin lugar a dudas, que está trabajando en una línea curiosa. Se planteó alejarse del fondo y ahora se acerca al fondo y sus recomendaciones. ¿Usted cuando le escuchó que en la atmósfera política de nuestro país circulaba esta información de que el presidente no le quedó más que alinearse en torno al Fondo Monetario, qué dijo? No, ya no me sorprendió, desde el año pasado ya está en el redil del Fondo Monetario y del Banco Mundial. ¿Y ahorita por qué está negando? Es lo último. Porque le resulta complicado echar todo por la borda. ¿Por qué le resulta complicado? Tiene que tener vergüenza de tragarse todo lo que dijo en contra del fondo y nuevamente encontrarse con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto? Pero el Fondo Monetario, usted ha sido muy duro con ese tipo de políticas y Merkel de alguna manera simboliza la política de la austeridad. Desde luego aquí en Europa es la que impone, ¿no? Eso. Y ahí sí que chocan frontalmente con lo que usted dice. Eso le he dicho y con todo respeto estoy totalmente de desacuerdo con esa clase política y realmente me preocupa que Europa, para enfrentar su crisis, cometa los mismos errores que cometió América Latina. Por favor, revisen la crisis de la deuda de América Latina a inicios de los 80. Calco y copia lo que está pasando en Europa. Y las recetas del Fondo Monetario, los programas de ajuste, los mismos errores, que no sirvieron para superar rápidamente la crisis, para que le cueste menos al ciudadano, sirvieron solo para garantizar el pago de la deuda a los bancos privados. Y esa crisis nos duró 10 años, y empezamos los años 90, con los niveles de vida de mediados de los 70, al menos en el caso ecuatoriano. Evitaremos que el Fondo Monetario Internacional reedite la relación de asimetría que le ha permitido imponer condiciones a nuestros países. Lo que será inevitable
si se deja que la recapitalización propuesta por el G20 no esté acompañada de un cambio total en la gobernanza de esa entidad. Muy lejos a la decencia que debería tener el Fondo Monetario Internacional, al mea culpa que debería ser por ser uno de los causantes de la crisis. Es necesario cambiar la gobernanza del Fondo Monetario Internacional. En principio, yo diría, es mejor eliminarlo. Ya ha hecho demasiado daño. El Fondo Monetario y el Banco Mundial fueron creados para estabilizar la demanda mundial y han sido los principales factores de desestabilización de esa demanda con sus programas de ajuste, etcétera, ¿verdad? Con sus políticas procíclicas. En principio debería ser eliminado, pero si se lo quiere mantener, por qué sé yo, visiones particulares, intereses, al menos que haya un cambio sustancial en su gobernanza. Siempre Ecuador y América Latina, hasta en las épocas más críticas, inicio de los 80, puede decir, no pago la deuda, y no necesitaba recurrir a estos organismos. Pero como había que garantizar la deuda, sobre todo con los bancos comerciales, esto sucedió, no sabemos de memoria lo que está sucediendo en Grecia, porque sucedió en América Latina, sobre todo a inicio de los 80, vengan a darnos su ayuda, entre comillas, con todas las restricciones y sus condicionamientos para garantizar que entran por un lado los dólares del Fondo Monetario y el Banco Mundial al país y por otro lado salen a pagar la deuda a los bancos privados o a los acreedores privados que tienen tenedores de bonos. Hemos sido muy malos alumnos del Fondo Monetario Internacional y nos ha ido requete bien, compañeros. Exa FM. Esto último es no sé si reírme, Gonzalo. A mí me apena por el país. Sí. A mí me apena por el país. Porque en todo lo que dice el presidente, tiene razón. Lo ideal sería eliminar el Fondo Monetario Internacional, que se ha convertido en una suerte de guardián del capitalismo financiero internacional. Pero esto decía cuando se llevaba con usted. No, eso decía después, hasta el año pasado ya no nos llevábamos para nada. Él seguía repitiendo eso y ahora tiene que estarse tragando todos sus discursos. Eso tiene que ser muy duro y complejo. Yo entiendo que tiene que sentirse incómodo y que va a hacer lo posible para dorar la píldora, para que aparezca que el Fondo Monetario Internacional le aplaude después de que él toma las medidas que el Fondo Monetario Internacional en la práctica le ha recomendado. Y entonces aquí hay que seguir buscando soluciones, ya dejemos eso para el pasado, planteemos soluciones. ¿De dónde podemos obtener recursos económicos? Yo sigo sosteniendo y no voy a cansar de decir que quien más gana y más tiene debe contribuir en mayor medida al desarrollo nacional. Hay un estudio de Carlos Larrea y Natalia Green muy interesante, donde demuestran que si se incrementa el monto de los tributos que paga el 10% más rico de la población en 3.5%, el monto global de los tributos, no dicen qué tipo de tributos, es un análisis general, habría dinero suficiente para financiar las políticas destinadas a erradicar la pobreza en el país. Ahí está el dinero. Y ahora pongámoslo en términos concretos. ¿Quién gana más que el presidente Por favor, de la repitamos la fuente. ¿De dónde dónde provendrían? Y Natalia Green es un libro que Sí, está publicado. ¿De dónde provendrían, según su planteamiento, los recursos? Del 10% más rico de la población. El 10% más rico de la población estaría obligado a pagar 3.5% más de impuestos de lo que paga ahora. Si llegara a pagar el 10% más, podríamos tener políticas para erradicar la situación de vulnerabilidad, o sea, de esa masa humana que está fuera de la pobreza, pero ante cualquier shock, cualquier cambio, vuelve a la pobreza. Se podría evitar. Los dineros están ahí. Un seguro casi. El dinero está ahí. Si es que queremos hablar, el dinero no está en la madre naturaleza, en el petróleo o en la minería. El dinero está en el bolsillo de los que más tienen y los que más ganan, de los ricos. Concreto, ¿cómo podemos abordar esto? Y no se pondrían trompudos los ricos, porque no les están quitando nada. Bueno, que se pongan trompudos a mí no me importa. Lo que tenemos que son resolver los problemas del país. Y para salir de la crisis no deberíamos seguir cargándole a los pobres, a los trabajadores, a los campesinos y a la madre tierra. Entonces, aquí la revolución estuvo muy preparada, que digamos técnicamente, ¿no? Sí estuvo y había propuestas. Yo le invito a leer nuevamente el plan de gobierno 2007-2011, donde habían respuestas muy concretas al respecto. Mire, pero le voy a dar unas soluciones concretas. Pero usted hizo... Sí, Gonzalo, pero yo no fui el gobierno. Exigió. Yo hasta donde pude exigí, hasta donde pude hice y sigo haciendo. Concentrémonos en las respuestas. ¿Cuánto paga ahora quien tiene el ingreso más alto en términos de impuesto a la renta? Un techo del 35%.
¿Cuál es la propuesta? Que quien gane más que el presidente de la República, que creo que tiene que estar bordeando los $7,000 al mes, pague más del 35%, que haya un incremento progresivo. El que más gana, paga más. Las empresas que tienen un impuesto están pagando, ¿cuánto es el impuesto a las empresas, el impuesto a la renta? Este gobierno les bajó del 35 al 25, creo que está en el 22, ¿no es cierto? Se sostienen el 22, siempre que las empresas garanticen que no va a haber despido de trabajadores ni se van a afectar los ingresos de los trabajadores. Yo les apoyo, vamos, pero demos que las empresas también den un aliciente al aparato productivo. Luego tenemos que ir trabajando en un impuesto especial a las ganancias extraordinarias. ¿Cuáles podrían ser? Las de las telefónicas. 38% sobre patrimonio neto al año, en términos de beneficios, en términos de utilidad, es una ganancia extraordinaria. Pero se les ha de resentir el señor Slim. Que se resiente el que se resienta. Si no es un tema de que haya trompudos o no trompudos, hay que resolver la crisis. Y la crisis no tiene que asumirla el pueblo ecuatoriano, tienen que asumirlo los que más tienen y los que más ganan. Y luego hay que trabajar, por ejemplo, en una contribución especial única. Que quien tiene un alto patrimonio, diga usted más de $1 millón, no digo que sea multimillonario, ni mucho menos, haga una contribución única, por una vez, para enfrentar la crisis, ¿ya? Y un 3% a partir de $1 millón, y vamos subiendo, para que haya el dinero suficiente para reactivar el aparato productivo, pero apostando por los pequeños y medianos, por los pequeños y medianos. La pequeña empresa, aquella que tiene hasta 9 empleados, ¿ya?, genera más del 44-45% del empleo total. Del PIB del empleo. Del empleo. ¿Ya? La empresa que tiene hasta 200 empleados, que es la empresa mediana, sí, de 10, ¿ya?, genera con más del 30%. Entre las dos genera mucho más que la gran empresa. Hay que apostar por las pequeñas en primer lugar y por las medianas. ¿Qué significa hay que desarmar, el 45% mire, Gonzalo, para el PIB general? No, el PIB es de empleo de la población. No, pero ¿qué significa el hecho de que no es la el 45%, ¿no es cierto?, generan las pequeñas empresas? Esa contribución tiene un peso específico en el PIB. Sin lugar a dudas, las también tienen un aporte fundamental. Entre las medianas y pequeñas son más del 50% del PIB. Este rato no tengo la cifra exacta, pero no es hay que trabajar en función del PIB, sino en función de generar otra estructura económica y resolver la crisis sosteniendo empleo y sosteniendo ingresos. Porque lo que viene en desocupación, ¿cómo le resumiría usted? Va a aumentar, va a incrementarse. El gobierno volvió el gasto y la inversión pública en el motor de la economía. Si se desacelera ese motor, si la gente no invierte, si comienza a caerse la producción, va a haber un incremento del empleo. Por eso hay que trabajar en el ámbito del empleo. Yo creo que es por ahí fundamental. Y los actores de la pobreza extrema van a volver al mismo lugar donde les encontró la revolución. Eso es lo que hay que impedir, Gonzalo. Mire, hay que reconocer algo a este gobierno, que ha logrado reducir la pobreza. ¿Ya? Las cifras de reducción de la pobreza son importantes, nadie va a negar. ¿Y se mantiene? Comienzan a subir, el desempleo comienza a subir, comienza a deteriorarse el índice de Gini que mide la inequidad o la equidad. Y entonces aquí tenemos que llegar a una conclusión. Sí, el gobierno redujo la pobreza, redistribuyendo los ingresos, no redistribuyendo la riqueza. A los pobres les va mejor que antes, pero a los ricos, a los más grandes, va muchísimo mejor que antes. Esa es una perversidad. ¿Cómo baja la pobreza y sube la riqueza? Porque no hubo redistribución de la riqueza y no hubo un cambio de la modalidad de acumulación del aparato productivo. Seguimos apostando a los productos primarios y la industria, que debía ser uno de los factores importantes, en términos relativos decrece. La industria representaba un 14% del Producto Interno Bruto en el año 2006-2007. Ahora el 12%, está cayendo. No hay transformación de la matriz productiva. Puro cuento, puro discurso barato, bla, 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 que no se transforma en hechos reales y concretos. ¿Ha habido inversión en el sector eléctrico y en el sector energético? Sí, pero eso no está dando los resultados esperados. Siempre el presidente asomó como retórico para usted. No he dicho eso, Gonzalo, ni lo voy a repetir, ni voy a abordar. Lo que necesitamos ahora es ese gran acuerdo productivo nacional para favorecer a los pequeños y medianos. Y eso empieza con cosas muy sencillas que se puede hacer ahora, el día de hoy. Empezar a desmontar todo aquel entramado complicadísimo que complica el ingreso al mercado de los pequeños productores y de los medianos productores.
Hay normas ambientales, hay normas laborales, hay normas fitosanitarias, con las cuales en principio estoy de acuerdo. Pero en la práctica esas normas protegen la estructura oligopólica de los grandes. Seguramente son elaboradas por los abogados de las grandes empresas para que los pequeños no puedan entrar a los mercados. Mire lo que sucede con los campesinos. Y por eso hay protestas en el mundo indígena y campesino. Se les impide muchas veces llegar con sus gallinas, sus huevos y sus quesos a los mercados porque no están cumpliendo con las normas establecidas. Yo no estoy en contra de las normas, pero tienen que ser normas pensadas de otra manera. Pensadas en los pequeños y medianos a que puedan acceder a los mercados. Ahí hay que trabajar. Y eso no se necesita mucho misterio. Nuestros padres y abuelos vivieron de eso. Pero Gonzalo, sí hay cosas que hay que plantearnos. Y luego me parece, y baratos. Y luego me parece que hay que dar señales muy claras en el país. Basta de seguir ampliando las fronteras extractivistas. No a la explotación del petróleo en el ITT y Yasuní, no a la explotación en el sur de la Amazonía, no a la megaminería. Eso no resuelve nuestros problemas, ahonda la situación de dependencia, no está dando paso a fortalecer la capacidad de respuesta un apasionado minero. Pero claro, el presidente es el mayor promotor de la megaminería en el país. Nadie ha hecho tanto como él por la megaminería en el país. Yo creo que eso es uno de los problemas. Pero los recursos son para gastarse y combatir la pobreza, dice. Gonzalo, yo le estoy dando las alternativas. En lugar de meterle la mano a la naturaleza, provocando grandes destrozos ambientales y sociales, meta la mano a los ricos, señor presidente, que no le tiemble la mano. Eso estoy haciendo, señor Acosta. No lo está haciendo, porque no lo está haciendo. Mire, si este rato, subsidios ¿qué está planteando el tema de las herencias, del impuesto a la herencia? Hace unos cambios cosméticos, pero ya no vuelve a mandar con el incremento al impuesto a las herencias, que no creo que sea la gran solución. Quiere resolver los problemas, señor presidente. ¿Qué espera? ¿Cuándo empezamos la reforma agraria? A redistribuir la tierra y el agua. ¿Cuándo empezamos a romper las estructuras oligopólicas? ¿Cómo podemos tolerar que hay una empresa que controle el 82% del mercado de las bebidas gaseosas no alcohólicas? Que una empresa controle el 62% del mercado de la carne, que dos empresas controlen el 91% del mercado del aceite de consumo humano, que 3 familias dueñas de 5 empresas controlen el 91% del mercado del azúcar, de que 3 grandes cadenas comercializadoras controlen el 91% del mercado de los productos alimenticios manufacturados, que 2 empresas controlen el 76% del mercado de los productos de higiene personal, que 2 empresas controlen más del 70% del mercado. Pero eso hay que romper, hombre. Les provoca al señor Pedro Páez unas iras terribles. Bueno, pero la superintendencia tiene que actuar y tiene que buscar el tema. Por supuesto, si la FIBEC es una empresa que ha ganado muchísima plata gracias a las políticas de este gobierno. Una carta groserísima. Y entonces, en ese sentido, hay que buscar soluciones. Y yo sé que lo que voy a decir les complica a muchos. El objetivo no es sostener la dolarización. No es el objetivo nacional. La dolarización es una herramienta, no puede ser el gran objetivo nacional. ¿Ya? El objetivo es fortalecer el aparato productivo, ampliar el aparato productivo, dinamizar el aparato productivo mediano y pequeño, cooperativas, comunidades, asociaciones, la economía popular y solidaria. El objetivo es garantizar el empleo y aumentar la generación de empleo, garantizar los ingresos, transformar equitativamente la sociedad. ¿Sabe qué hay que hacer para cambiar la economía? Pensarla desde los derechos humanos y desde los derechos de la naturaleza, no desde las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Verán, las recomendaciones dicen, los directores, las recomendaciones, sí. 1. Los directores aplaudieron la respuesta de las autoridades a estos choques hasta ahora y alienta a redoblar los esfuerzos para construir buffers de política, preservar la estabilidad financiera y fortalecer la competitividad. Comienzan por... Si estamos viendo buenas señales, le dicen. Pero claro, si el número 2, este organismo anima a realizar más recortes del gasto prioritario. ¿Eso está bien? Que se priorice el gasto y la inversión, sí, pero ¿cuáles? No se trata de dar paso a las privatizaciones. Evitando al mismo tiempo la financiación a corto plazo del Banco Central. Yo creo que al contrario, hay que ver cómo el Banco Central interviene y hay que comenzar a trabajar ampliando la masa monetaria con un dólar electrónico ecuatoriano, complemento a la dolarización. Eliminar los recargos a la importación tan pronto como sea posible y en el plazo anunciado. Bueno, eso creo que va a tener que hacer porque los plazos están establecidos por la Organización Mundial de Comercio, a la cual llegó el Ecuador, atento, con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional. Ya el año pasado,
El Fondo Monetario nos dio Ya le dio garantía una mano. para colocar bonos y luego nos dio una garantía para acercarnos a la Organización Mundial de Comercio. Los directores del fondo subrayaron la importancia de reconstruir los amortiguadores fiscales. Los fondos de estabilización. Exactamente. Bueno, mire, sobre eso habría que discutir. Yo sí creo que vamos a necesitar tener algún fondo de estabilización, pero no para el servicio de la deuda externa, sino para la época de crisis. Y yo insisto, fui una de las personas que apoyó el desarmar todos esos fondos de estabilización petrolero que eran perversos, pero creo que debíamos haber establecido algún mecanismo para que el uso, por ejemplo, de la Reserva Monetaria Internacional de libre disponibilidad se pueda hacer, pero no con criterios discrecionales, sino en situaciones específicas de crisis para tener como una última reserva. Y es una cuestión que hay que estar atentos. ¿A cuánto está la Reserva Monetaria Internacional este rato? Creo que está en 3.400, 3.500 millones de dólares. ¿Cuántos meses cubre esa Reserva Monetaria Internacional? Menos de 2 meses de importaciones. Un tema muy preocupante. Los retos a corto plazo también se centran en asegurar una adecuada liquidez en el sector financiero y la mejora de la regulación y la supervisión. Bueno, pero los bancos han cerrado las llaves. Bueno, en ese sentido tiene que entrar la banca pública a crear crédito y dinero y comenzar a invertir sobre Ya se han todo. prestado entre... No, Así es que dicen, la los banca retos puede a prestar corto el plazo. dinero, la banca crea dinero de la nada, no se olvide Gonzalito. No, la banca De crea la dinero nada, de la la nada. limonada. Así es. Alentaron a las autoridades a mejorar la claridad de la normativa. Eso estoy de acuerdo. Las Totalmente restricciones, transparencia. sí. Mire, lo que se necesita este rato es una auditoría de la deuda externa. Ya. Nosotros necesitamos saber cómo se contrataron los créditos con China y los otros créditos, porque es terrible. Sí. Mire, Gonzalo, cuando empezó este gobierno, Eso sabe el señor se vicepresidente. creo más. levantó la tesis de la transparencia y se dio paso a ¿Qué una le comisión de preguntaría usted auditoría. al vicepresidente respecto de China? No tengo que andar preguntando nada a nadie. Yo hago mis comentarios al pueblo ecuatoriano y espero que nos respondan a todos. A mí lo que me interesaría es un Entonces, manejo le transparente cambio de la las cuestiones. pregunta. ¿Qué nota usted en el ejercicio de ponerse de acuerdo con China de Bueno, parte de este gobierno? En principio, me parece muy bien que el Ecuador amplíe los mercados, que no tenga centrada su visión en Estados Unidos y Europa. Es importante abrir sus mercados, ir a China, ir a la India. Lo preocupante es, Eso coincidían siempre con usted. pero por supuesto el problema es cómo y para qué. Para conseguir plata, ¿a cambio de qué? Ya no hay condiciones de política económica de parte de los chinos. No son como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿Pero qué nos están pidiendo los chinos? Petróleo, minerales, obras públicas y asegurarse Y con además, venta anticipada de petróleo y además, cosas por el estilo. Tipo Brasil, pues no, los contrato con nosotros, dicen ellos. Pero mire, o sea, más allá de eso y de un no, tema que ¿cómo habrá... no va? Sí, Gonzalo. Son obras Sí, muy, Gonzalo, de acuerdo. muy Pero más allá de eso- controvertidas, no son obras perfectas, tanto de los unos como de los otros, de los Mire, Gonzalo, sudamericanos. voy a hablar y del de tema, los le voy a hablar del asiáticos. tema, pero hay algo más importante. Mucho problema han causado. Nosotros El mismo somos- les mandó a los de Gonzalo, la empresa brasileña. Nosotros somos, frente a los Estados Unidos y Europa, un país que se ha caracterizado por ofrecer bienes primarios, materias primas, recursos naturales. Y con China hacemos lo mismo. No ha cambiado la lógica de dependencia que tenemos de los otros países imperiales, ahora hasta el imperio chino, entrando en escena. Y hay un tema que usted, a donde quiere llegar, le voy a dar la razón, pero al final, el tema de la corrupción. Eso es claro, eso es fundamental. Para combatir la corrupción se requiere transparencia. Sí. ¿ya? Pero ahora, ¿qué estamos viendo? Si Una devolvieran comisión ciudadana los que que se hace han una robado la plata. Gonzalo, estamos viendo que ahora los pájaros disparan contra las escopetas. Una comisión ciudadana hace una investigación Imagínese. sobre el caso de Manduriacos, esta empresa eléctrica, Y que les tendría demanda. algunas irregularidades, y en lugar de aclarar en los tribunales o de demostrar que no hay nada, les demandan. Eso ya me parece el colmo, es tener el mundo patas arriba. Es que tienen la justicia. Bueno, es que tienen la ambición fiscalía. de poder, y eso es lo que hay que terminar. Por eso la Tienen gran la tarea, Contraloría. mire Gonzalo, la gran tarea ahora es plantearnos no solo salir de Correa y de su gobierno, sino de descorreizar el Estado. Una tarea muy compleja y se difícil. necesita una constituyente. No, ¿para qué? Se puede hacer Usted era eso. opuesto a eso. Y sigo opuesto. Y Yo usted le doy una ponía 7 alternativa. llaves, 4 candados. Y hay que ponerlo y hay que defender la Constitución en lo que valga la pena y cambiar en lo que haya que hacer. ¿Por qué no pensar en construir en una discusión Lo que pública está mal amplia? hay que acabar. No Usted acabar, mismo está cambiar. ¿Pero cómo? No. No con una asamblea constituyente.
establezcamos los 5 puntos que hay que cambiar para dar paso a la descorreización y vamos a una consulta popular, a que el pueblo introduzca esos 5 puntos transformados en una transitoria, los mecanismos para corregir lo que está mal en la Constitución. Si la Constitución no está escrita en piedra. El tema aquí, Gonzalo, es... La Constitución no está escrita en no piedra. está escrita en piedra. ¿Y por qué puso tanto para que no la manipulen como la época de Gonzalo. Nosotros tenemos que alguna vez empezar a respetar nuestra Constitución. Es un país que tiene 20 constituciones desde que nacimos como República Independiente en 1830. Ese no es un mérito, es un fracaso. Eso es uno de los problemas que grafica nuestra falta de respeto a las instituciones. Y ahí están los graves problemas del país. Gente que este rato cree que los problemas se van a resolver con una nueva asamblea constituyente. No, señores, no se resuelve. El día en que comencemos a respetar la Constitución, y si hay que corregirla, a corregir democráticamente, no mañosamente con las enmierdas constitucionales que plantea Correa, entonces ese rato comenzaremos a construir otro tipo de sociedad. Construir democráticamente una sociedad democrática. Ese es el gran... Usted lo ha dicho. Eres Alberto Acosta Espinosa. Permítame, Gonzalo, un comercial, ya que estoy terminando. Invito a quienes tienen interés, vamos a lanzar en la Flaxo ahora, en el auditorio de la Flaxo, en el auditorio de la biblioteca de la Flaxo, un libro sobre biopiratería. Es un libro que recoge varios autores y autoras, todas las amenazas que se ciernen sobre las semillas, sobre los conocimientos ancestrales, sobre todo lo que sustraerse y llevarle a laboratorios del primer mundo. Así es, parte de la biopiratería, y el gobierno quiere echar abajo, por ejemplo, la prohibición que establece no cultivos con transgénicos, la no importación de semillas transgénicas. Ese tipo de cosas tenemos que seguir discutiendo. Esto es parte de un debate constituyente. Pero es el tomo 17, biopiratería. Ha dado señales de que quiere respaldar a la bioterapia. Otro día hablemos, o sea, lo único que digo yo es que les invito... ¿Tiene pruebas de que el gobierno va a apoyar el establecimiento de la biopiratería? No, como tal no, pues nadie va a encontrar eso, si esto es una cuestión más compleja. Lo que tengo pruebas es que el gobierno quiere facilitar la mercantilización de la naturaleza, algo que está en contra de los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. Es un libro de denuncia, ¿no? Es un libro de información y denuncia. Tiene varias cosas aquí donde podemos nosotros profundizar. ¿Cuándo es el lanzamiento? Ahora a las 5 de la tarde en la biblioteca del auditorio de la Flaxo. Les invito a las personas que tengan interés a que nos acompañen para tener un debate interesante. Y los piratas que ya deben estar asentados por aquí con, usted sabe, oficinas y con que hay nombres piratas y piratas. Ya no se trepan a un barco, ahora llegan en calidad de misiones del Fondo Monetario Internacional y de los organismos internacionales o de muchas empresas farmacéuticas, por ejemplo. 9:17. Señoras y señores, ¿ustedes creen que a los partidos de izquierda, a los movimientos políticos de izquierda en nuestra región latinoamericana, se le acabaron las plazas? Escuche a Santiago Basabe y a Patricio Moncayo en cuestión de instantes, porque democracia es noticia libre.